¿Es mi imaginación o Macron en un en un arranque de testosterona le acaba de declarar la guerra a Rusia? ¿Es mi imaginación o Macron perdió los estribos? ¿Es mi imaginación o Macron cree que hablando de más va a hacerse respetar? ¿Es mi imaginación o amenazando con una guerra nuclear, con enviar tropas a Ucrania y ofreciéndose a ser el protector nuclear del resto de Europa, piensa que lo van a sentar a negociar en la mesa como si Macron tuviera alguna credibilidad? Repudiado en su propio país, repudiado en Francia, apestado también por el poder legislativo francés, ya su partido, el que lo llevó a la presidencia para un segundo término, convertido en una tercera fuerza política cada vez más disminuida, un Macron que gobierna también a punta de decretos, que cuando no le conviene saca a la policía a las calles a reprimir a la gente, un Macron que es capaz de mentir viéndote a los ojos, pero de culparte si algo sale mal. Ese mismo Macron acaba de decir que debido a que Rusia es un peligro para el mundo, no puede dejar no puede dejar para nada que Ucrania quede a su merced. Y entonces, ¿qué propone? Dice el diario Le Monde, Macron dice que ante la amenaza rusa llama a la fuerza de espíritu de los franceses. Macron, que sufre una impopularidad enorme, básicamente quiere apelar a un conflicto con Rusia para salir adelante del bache en el que se encuentra como líder de su propio país. Quiero decir, y de verdad, pregúntenle a cualquier francés con el que ustedes tengan algún tipo de interacción, ¿qué piensan de Macron? Y no importa la ideología del francés en turno, al que le pregunten, no tienen, no tienen, pero para nada, una buena opinión sobre su actual presidente. Macron, Macron está más quemado que el aceite en el que se queman las fritangas de todo el día en un mercadillo, en algún lugar popular de cualquier ciudad mexicana. Más quemado que la grasita en donde se queman las fritangas de todo el día. Es decir, muy quemado. El diario Le Monde publica lo siguiente: durante un discurso solemne, así muy formal a la nación, sobre Ucrania y la defensa europea, el jefe de Estado anunció un importante esfuerzo presupuestario y llamó al gobierno y a los organismos intermedios a encontrar soluciones para el mañana. El jueves se celebrará en Bruselas un Consejo Europeo Extraordinario. Macron dice que no va a dejar caer a Ucrania y no lo dejará a merced de Washington o de Moscú, porque no les va a permitir que definan el destino de Europa. Dice que Europa no podrá contrarrestar la agresión rusa sin un rearme masivo. Llama abiertamente a la carrera armamentista y pone a Rusia en el centro de sus preocupaciones como la amenaza para Europa. Dice también que no va a permitir que Vladimir Putin se siga expandiendo más allá. Esto también lo destaca el diario británico The Telegraph, el cual publica parte de esa entrevista y dice, citando a Macron, el futuro de Europa no lo pueden decidir ni el Kremlin ni la Casa Blanca. De tal suerte, pues, que Macron lo que está intentando hacer es dar golpes sobre la mesa, si así se le puede llamar, para estar en las negociaciones. Dijo pues que el futuro de Europa y su seguridad no pueden decidirse en Moscú o en Washington. En su discurso televisado a la nación del miércoles por la noche, el presidente francés pidió un apoyo a largo plazo para Ucrania, el cual podría incluir el envío de tropas europeas a Ucrania para evitar un alto al fuego frágil. Pero ya Keir Starmer dijo, solo enviaría tropas el Reino Unido, no para tener una confrontación directa con Rusia, dice, ni Dios lo mande, solo después de un acuerdo de paz y siempre y cuando Rusia también esté de acuerdo, lo cual con presencia británica o presencia francesa, pues disuadiríamos de un siguiente ataque, que son las medidas de seguridad de las que habla Zelensky. Un acuerdo de paz para Ucrania podría contar con el respaldo de quizás
el despliegue de tropas europeas, dijo Macron. Recuerden que en Europa Macron fue el primero que empezó a hablar de esa posibilidad de tropas europeas en territorio ucraniano, pero no se han animado porque Rusia los ha amenazado diciendo, ustedes se meten a Ucrania y yo les bombardeo con todo porque van a ser tropas hostiles y por lo tanto blancos de ataque legítimos. Por eso, y por eso, nada más que por eso, no se han animado a entrarle. Dice Macron, no irán a luchar hoy esas tropas, no irán a luchar en el frente, pero estarán allí una vez que se firme un acuerdo de paz para garantizar que se respete plenamente. En medio de una creciente alarma por el cambio de la política exterior de Estados Unidos, dijo, quiero creer que Estados Unidos estará a nuestro lado, pero debemos estar preparados si ese no es el caso. Además de suspender la ayuda militar, la administración Trump ha recortado el intercambio de inteligencia para Ucrania para obligar a Zelensky a sentarse a la mesa de negociaciones. Macron sostuvo que sería una tontería permanecer como espectador en este mundo de peligro y agregó que Rusia convirtió la guerra en Ucrania en un conflicto mundial. Ya lo habíamos señalado, ya lo habíamos comentado. En Sky News, también medio británico, dice lo siguiente. Macron, en su discurso televisado, dirigido a su nación, señaló, quiero creer que Estados Unidos estará a nuestro lado, pero tenemos que estar preparados para que no sea así o por si no es así. Vamos a escuchar qué fue exactamente lo que dijo Macron. Particularmente inquieto ante los hechos históricos actuales que trastornan el orden mundial. La guerra en Ucrania sigue con la misma intensidad. Es los Estados Unidos de América, nuestro aliado. Han cambiado su posición sobre esta guerra en Ucrania. Sostienen menos a Ucrania y arrojan dudas sobre lo que seguirá. Al mismo tiempo, los Estados Unidos han impuesto aranceles aduaneros a los productos provenientes de Europa. El mundo sigue siendo cada vez más brutal y la amenaza terrorista no se desvanece. En total, nuestra prosperidad y nuestra seguridad son cada vez más inciertas y hay que reconocer que estamos entrando en una nueva era. La guerra en Ucrania lleva ya más de 3 años. Desde el primer día decidimos apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia. Y lo hicimos bien, porque no solamente el pueblo ucraniano está luchando con valor, también nuestra seguridad está amenazada. Si un país invade impunemente a su vecino en Europa, no podemos quedarnos quietos. La historia nos ha enseñado cosas. Más allá de Ucrania, la amenaza rusa está allí y afecta a todos los países de Europa. Nos afecta. Rusia convirtió el conflicto ucraniano en un conflicto mundial. Ha movilizado soldados norcoreanos, equipos iraníes, ayudando a esos países a armarse cada vez más. La Rusia del presidente Putin viola nuestras fronteras para asesinar a sus opositores, manipula las elecciones en Rumania, en Moldavia, organiza ataques digitales contra nuestros hospitales para bloquear su funcionamiento. Rusia intenta manipular nuestras opiniones con mentiras difundidas en las redes sociales. De hecho, está poniendo a prueba nuestros límites en el aire, en el espacio y detrás de nuestras pantallas. Esta agresividad no parece tener límites y Rusia al mismo tiempo se sigue armando. Ha gastado más del 40% de su presupuesto con este fin. De aquí a 2030 ha previsto aumentar su ejército, tener 300,000 soldados más, 3,000 tanques, 300,000 aviones de caza más. ¿Quién puede creer en este contexto que la Rusia de hoy abandonará su guerra contra Ucrania? Rusia, en el momento en que les hablo y por los próximos años, Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y para Europa. Lo lamento profundamente. Estoy convencido de que a largo plazo la paz llegará a nuestro continente con una Rusia que se haya apaciguado
pero la situación que les describo es la situación actual y tenemos que vivir con ella. Frente a este mundo de peligro, sería una locura quedarse como un espectador. Hay que tomar decisiones por Ucrania, por la seguridad de los franceses y de todos los europeos. Primero, para Ucrania. Todas las iniciativas que ayuden a la paz son las iniciativas adecuadas. Nos alegramos de todas ellas. Debemos seguir ayudando a los ucranianos a que resistan hasta que puedan negociar con Rusia una paz sólida para ellos mismos y para todos nosotros. Por esto, el camino que lleva a la paz no puede pasar por el abandono de Ucrania. Al contrario, la paz no se puede llegar a la paz a costa de cualquier precio. La paz no puede ser la capitulación de Ucrania, no puede ser su derrumbamiento. Tampoco puede traducirse en un cese al fuego que podría ser muy frágil. ¿Por qué? También allí la experiencia del pasado nos enseña. No podemos olvidar que Rusia comenzó a invadir a Ucrania desde el 2014 y que entonces se negoció un cese al fuego en Minsk. Y fue la misma Rusia la que no respetó ese cese al fuego. Y no hemos sido capaces de mantener los equilibrios porque no hay garantías sólidas. Hoy no se puede creer la palabra de Rusia. Ucrania tiene derecho a la paz y a la seguridad para sí mismo y Europa, y es el interés de la seguridad de todo el continente europeo. En este sentido, estamos trabajando con nuestros amigos británicos, alemanes y otros países europeos. Por eso, en esta semana he reunido a varios de ellos en París. También me reuní con ellos hace unos días en Londres para definir cuáles son los apoyos necesarios para Ucrania. Hay que firmar una paz para que Ucrania no vuelva a ser invadida por Rusia. Hay que buscar esa paz. Pasará por un apoyo al ejército ucraniano, por el despliegue de fuerzas europeas. Estas no irían a combatir hoy, no irían hoy a la línea de frente, pero sí, por el contrario, estarán allá una vez que se firme la paz para garantizar que se mantenga la paz. Desde la semana entrante reuniremos en París a los jefes de Estado Mayor de los países que quieran asumir su responsabilidad en este sentido. Es entonces un plan para una paz sólida, duradera, verificable. Eso es lo que hemos preparado con los ucranianos y con otros socios europeos. Ese es el plan que fui a Estados Unidos para defenderlo, no solamente allá, sino en toda Europa. Yo creo que los Estados Unidos seguirán de nuestro lado, pero tenemos que estar preparados por si ese no es el caso. Que la paz, ya sea que la paz en Ucrania se adquiera rápidamente o no, todos los estados europeos debemos tener en cuenta la amenaza a Rusia que acabo de destruir para ser capaces de defendernos mejor y para poder disuadir cualquier nueva agresión. Pase lo que pase, tenemos que equiparnos más. Tenemos que elevar nuestra posición de defensa y esto en aras de la paz, para disuadir. Así, seguimos apegados a la OTAN y a nuestra alianza con los Estados Unidos de América, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que fortalecer nuestra independencia en materia de defensa y de seguridad. El porvenir de Europa no se decide ni en Washington ni en Moscú. La amenaza sigue estando en el este y está siendo así desde los últimos 30 años, desde que cayó el muro de Berlín. Mañana en Bruselas, durante el Consejo Extraordinario que reunirá a los 27 jefes de Estado y de Gobierno y la presidencia del Consejo, allí definiremos decisiones claves. Los Estados miembros podrán aumentar su presupuesto de defensa militar sin que esto aumente su déficit. Se decidirá sobre financiamientos masivos para comprar y producir en suelo europeo equipos militares, incluso los más innovadores. Le he pedido al gobierno que se movilice para que esto fortalezca nuestros ejércitos lo más rápidamente posible y para que esto acelere la reindustrialización en todas nuestras regiones. Reuniré junto con los ministros competentes a los industriales del sector en los próximos días.
La Europa de la defensa que defendemos desde hace 8 años se hace hoy una realidad. Es decir, países europeos más listos a defenderse y a protegerse, países europeos que produzcan juntos los equipos que necesitan en su suelo, que sepan cooperar cada vez más y reducir su independencia con respecto al resto del mundo. Y eso es algo bueno. Alemania, Polonia, Dinamarca, los estados bálticos y muchos de nuestros socios han anunciado esfuerzos inéditos en materia de gasto militar. En este tiempo de la acción que llega ahora, Francia tiene una condición particular. Tenemos el ejército más eficaz de Europa y gracias a la decisión de nuestros antepasados después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una capacidad de disuasión nuclear. Esto nos protege mucho más que a muchos de nuestros vecinos. Además, no hemos esperado la invasión de Ucrania para constatar que hay un mundo preocupante y a través de las 2 leyes de programación militar que decidí y que fueron votadas por los parlamentos sucesivos, habremos duplicado el presupuesto de nuestros ejércitos en estos últimos 10 años. Y teniendo en cuenta la evolución de las amenazas, de esta aceleración que acabo de describir, tendremos que tomar nuevas decisiones presupuestarias y tendremos que hacer nuevas inversiones porque ahora son indispensables. Le he pedido al gobierno que trabaje lo más rápidamente posible. Serán nuevas inversiones que exigen movilizar financiamientos privados y también financiamientos públicos sin aumentar los impuestos. Para eso se requerirán reformas, decisiones y mucho valor. Nuestra disuasión nuclear nos protege, es completa y soberana, es francesa de cabo a rabo y desde 1964 explícitamente siempre ha jugado un papel en la preservación de la paz y la seguridad en Europa. Pero respondiendo al llamado histórico del futuro canciller alemán, he decidido abrir un debate estratégico sobre la protección a través de nuestra disuasión de nuestros aliados del continente europeo. Pase lo que pase, la decisión siempre ha estado y seguirá estando en manos del presidente de la República, jefe de los ejércitos. Dominar nuestro destino de manera más independiente, no solamente en el plano militar, sino también en el plano económico. La independencia económica, tecnológica, industrial y financiera, todas ellas son una necesidad. También tenemos que prepararnos para que los Estados Unidos decidan imponer aranceles sobre los productos europeos, como ya lo confirmaron contra Canadá y contra México. Esta es una decisión incomprensible, tanto para la economía estadounidense como para la nuestra, y tendrá consecuencias en algunos de nuestros sectores industriales. Agrava la dificultad del momento, pero a ella responderemos. Mientras preparamos esa respuesta con nuestros colegas europeos, seguiremos, como ya lo hice hace unos 15 días, intentándolo todo para convencernos de que esa decisión sería nociva para todos nosotros. Y espero convencer y disuadir de ello, sí, lo espero, al presidente de los Estados Unidos de América. En total, el momento exige decisiones sin precedentes desde hace varias décadas sobre nuestra agricultura, la investigación, nuestra industria, sobre todas nuestras políticas públicas. Los debates no pueden seguir siendo los mismos. Por eso le he pedido al primer ministro y a su gobierno e invito a todas las fuerzas políticas, económicas y sindicales del país para que entre todos hagamos propuestas considerando este nuevo contexto. Las soluciones de mañana no podrán ser los hábitos del pasado. Queridos compatriotas, frente a estos desafíos y cambios irreversibles, no hay que ceder ante ningún exceso, ni el exceso de los guerreristas ni de los derrotistas. Francia solo seguirá un rumbo, el rumbo de la voluntad de paz y de la voluntad de libertad. Somos fieles así a nuestra historia y a nuestros principios. Sí, en eso es en lo que creemos, por nuestra seguridad y también para defender nuestra democracia. Cierta idea de la verdad, cierta idea de una búsqueda libre del respeto en nuestras sociedades, cierta idea de la libertad de expresión, que es no volver a esos discursos de odio, lo que
tenemos realmente cierta idea del humanismo. Eso es lo que nos mueve. Europa posee el poder económico, el poder y los talentos para estar a la altura de esta época. Y no nos podemos comparar con los Estados Unidos a pesar de que tengamos los medios. Tenemos que seguir siendo una Europa unida y decidida a protegerse. Por eso, la patria los necesita a todos ustedes. Y su compromiso, las decisiones políticas, los equipos militares, los presupuestos, eso es una cosa. Pero esto nunca reemplazará la fuerza de espíritu de una nación, el alma de una nación. Nuestra generación no recibirá los dividendos de la paz, porque solo depende de nosotros que sean nuestros hijos quienes reciban estos dividendos. Por eso, entre todos, haremos frente a esta situación. ¡Viva Francia! ¿Cómo ¡Viva ven la a Macron? República! ¿Qué es lo que dice prácticamente? Nosotros estamos aquí para aumentar los presupuestos militares. Les hemos aumentado a ustedes la edad de pensión, pero ustedes apóyennos porque son lo más importante de la patria. Le pesó a Macron, decía, ¿cómo vamos a llenar un boquete de 13,000 millones de euros? Ah, pues con las pensiones. Pero para rearmarse, algo que ya tenía presupuestado, en 400,000 millones de euros para las Fuerzas Armadas, ahí sí no había ningún problema. Para 2029, Macron pretende que Francia se haya acercado a las principales potencias que más gasto militar tienen, pero ¿a costa de qué? Sí, a costa del sacrificio de la gente, como por ejemplo que ya no se puedan jubilar a los 62 años, sino hasta los 64, y también adelgazando el estado de bienestar. Es un verdadero hipócrita, la verdad, sea dicha, pero luego viene desafiante. Nosotros tenemos grandes capacidades económicas, pero bueno, no tanto como Estados Unidos, pero tenemos que mantenernos unidos. Pero ustedes son lo más importante, ¿eh? La base de la pirámide es lo más importante. Es muy peligroso este discurso belicista de Macron, porque si no hubiera tantita prudencia en Rusia, esto es prácticamente una declaración de guerra. Alexander Dugin, a quien se le conoce como el ideólogo de Putin, que él mismo lo ha dicho que no es ideólogo de Putin, pero así es como desde Europa lo han estado machacando, básicamente dice, Francia le ha declarado la guerra a Rusia. Hubo algo parecido en nuestra historia. Los cosacos en las calles de París era la conclusión lógica. Ahí lo tienen. Dmitry Medvedev, el polémico Dmitry, dice lo siguiente también. Rusia se ha convertido en este momento y durante los próximos años en una amenaza para Francia y Europa, afirma Macron. Sin embargo, el propio Micron, o sea, de micro, el propio Micron no representa una gran amenaza. Desaparecerá para siempre a más tardar el 14 de mayo de 2027 y nadie lo extrañará a Micron, de micro. Jean-Luc Mélenchon, también ex candidato presidencial, senador en Francia, la oposición de Macron socialista, dice lo siguiente, sí, Macron dice la verdad, es un cambio de era, pero aquellos que nos han llevado a un callejón sin salida e idealizado a los Estados Unidos ya no deben ser perseguidos. Nuestra máxima prioridad, la seguridad de nuestras fronteras en los 5 continentes, la seguridad ecológica y militar y las necesidades sociales de la población. Abajo la guerra, dice Jean-Luc Mélenchon. Por su parte también, Pedro García Bilbao hace una observación muy importante. Dice, lo repito, Macron y otros líderes europeos no reconocen que apoyaron la injerencia de Estados Unidos en Ucrania en 2014, que llevó al golpe y guerra civil y a romper todos los equilibrios al abandonar su neutralidad. No reconocen que eso fue una mala idea. Y miren ustedes, con respecto a esto que dice el señor Pedro García Bilbao, déjenme les comento algo. Si ustedes revisan que cuando casualmente Ucrania en 2013, cuando gobernaba Víctor Yanukovych, que nació en el Donbass, me parece que en Donetsk, y que le dieron golpe de Estado, en Europa hicieron mutis,
Se quedaron callados. ¿Cuándo fue que reaccionaron? Cuando Vladimir Putin se tomó Crimea. Pero Putin se tomó Crimea porque la mayoría de las personas en Crimea son de origen ruso y son rusoparlantes, el 80%. Por eso no le dio tanto trabajo, porque había pues ahí prácticamente una aceptación y una preferencia por pertenecer a Rusia que por quedarse con Ucrania. Sin ese golpe de Estado, sin la injerencia europea y estadounidense, con ese FAC de European Union que dijo Victoria Nuland, en ese tiempo subsecretaria del Departamento de Estado, sin ese golpe de Estado que apoyaron, Ucrania todavía tendría Crimea. Rusia nada más estaba allí en Sebastopol hasta el 2042, pero solo en Sebastopol con su flota. Pero Crimea era Ucrania y hubiera seguido siendo Ucrania sin esa beligerancia de los golpistas, porque en el Euromaidán ya había entrado el 2014. Cabe señalar que hubo una política ucraniana antirrusa en el Donbass. Y después el mismo Jens Stoltenberg, en su calidad de secretario de la OTAN, ya no es, pero lo era y lo fue durante 9 años, durante 11 años, de hecho. La misma Angela Merkel, François Hollande, el expresidente de Francia antes de Macron, ellos reconocieron que habían estado armando al ejército ucraniano, que le habían estado ayudando a empoderarse, a financiarlo, a entrenarlo, por si tenía que enfrentarse con Rusia en algún momento. Y anda circulando también un video de Volodymyr Zelensky, un video de Zelensky en 2019, diciendo, vamos a irnos a la guerra al Donbass, vamos a irnos a la guerra al Donbass. Tenemos que estar preparados. Estamos en un estado de guerra. Así que eso de que pobrecito Zelensky, nada de esto estaría pasando si Rusia no hubiera invadido. Zelensky es un gran héroe, solo se defiende. Bueno, déjenme, les comparto un video del año 2019 que anda circulando. Octubre del año 2019, miren ustedes. Esto le tumba toda la narrativa a Macron. Macron dice, europeos tienen que ser fuertes, tienen que estar con nosotros, tienen que mostrar ese espíritu francés. Sí, el espíritu francés, la gente lo muestra porque hay que reconocer que el pueblo de Francia, la gente de a pie, los maestros, la clase obrera, los sindicatos, es un pueblo muy politizado que conoce sus derechos. No se bañarán, pero son politizados y conocen sus derechos. Eso es broma, ¿eh? No vaya a ser que por ahí algún amigo francés me diga, oye, yo sí me baño una vez a la semana, pero bueno, no, ya en serio, son muy politizados. Y cuando han salido a las calles a defender sus derechos, Macron los agarra a palazos. La policía francesa es brutal. Esto le va a tumbar la narrativa a Macron. Zelensky diciendo, a partir de ahora estamos en estado militar. Estamos en guerra. Iremos a la guerra. Nuestro ejército está listo. Notre armée est prêt. Eso significa, nuestro ejército está listo. Haremos la guerra en el Donbass. No ferons la guerre au Donbass. Eso significa, haremos la guerra en el Donbass. Miren la fecha, octubre de 2019, Zelensky está hablando acerca de lo que tienen que hacer en el Donbass, aun y cuando el tipo ganó las elecciones diciendo que habría paz, que no perseguiría a la población rusoparlante, y los acuerdos de Minsk de eso iban. Sin embargo, Zelensky decía, no ferons la guerre au Donbass. Y dice, retomaremos por la guerra, ¿no? Con nuestro ejército los territorios, recuperaremos esos territorios. Dice, ojo, no somos indiferentes al nombre de las personas, al número de personas, no somos indiferentes al número de personas que van a morir.
lo está diciendo en 2019, porque luego viene a decir, oh, Zelensky, blanca paloma, pacifista, ama a su país, es un gran líder, es un gran héroe. Bueno, pues aquí se dan cuenta cómo se las gastaba. No somos indiferentes a las personas que van a morir. Estamos listos, ojo, para ganar y regresar esas tierras a Ucrania. Estamos listos para una acción militar directa sobre los territorios ocupados. Los territorios ocupados es de la gente de las repúblicas del Donbass que no reconocieron la injerencia de los golpistas. Y Zelensky viene de ese grupo, del grupo de Pietro Poroshenko, que ahora ya es su rival. Pero ojo con este dato. Aquí en 2019 está diciendo, les vamos a dar hasta para llevar, se van a morir muchos de los nuestros, no somos indiferentes al número. O sea, el tipo trata a la gente como animales. El tipo trata, desde esa época, cuando todavía no se dejaba la barba y no se vestía como militar, es un belicista, es un sionista, vaya. ¿Qué se puede esperar? Igual que Macron, igual que Keir Starmer, igual que Olaf Scholz, son sionistas y ellos practican la necropolítica y se refieren a las muertes de personas como números nada más. Y ahí lo están ustedes escuchando. Miren esta otra parte. Bueno, estamos listos para una acción militar directa sobre los territorios ocupados. Así que cuando nos digan, es que Zelensky, pobrecito, solo luchaba por su país, cuidado, porque esto no lo han visto, no ha circulado mucho en habla hispana, por ejemplo, pero los medios lo ocultan. Pero bueno, siempre finalmente sale en Telegram a flote algo. De ahí la importancia de las redes sociales. Scott Richter, ex colaborador de RT, de Sputnik, analista de Estados Unidos, analista de inteligencia, escribe lo siguiente: es hora de debilitar y calmar a Francia. O bien el pueblo francés lo logra en las urnas, o Estados Unidos debe empezar a considerar una Francia con armas nucleares como una amenaza existencial para nuestra nación y actuar en consecuencia. En resumen, la seguridad del mundo siempre estará en peligro mientras Francia posea armas nucleares. Y miren ustedes que a Scott Richter sí que lo leen bastantes personas del entorno de Donald J. Trump. No olvidar ese dato. El analista español Pascual Serrano también señala lo siguiente: hoy ningún imperio va ampliando territorios porque es inviable militarmente, ni siquiera Estados Unidos. En realidad, no hay un solo país que lo haga. Es Israel y con la ayuda de Francia, entre otros. Macron a los franceses, Rusia no se parará o no se detendrá en Ucrania, tratando pues de meterles miedo. Wow, ese Macron hoy sí se voló la barda, sí se fue de lengua larga. El problema es hasta dónde su capacidad nuclear le da para disuadir a Rusia. Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque en Rusia ya están medio hartándose de este señor. Pero como dice Dmitry Medvedev, finalmente Francia se olvidará de Macron a partir de mayo del año 2027 y ni quien se acuerde. Pero bueno, todavía le faltan 2 años. Todavía le faltan 2 años por actuar y Macron seguirá ahí. Y bueno, algunos blogueros rusos dicen que si estas son las tropas que va a enviar Macron a Ucrania, seguramente va a tener éxito. ¿Por qué? Bueno, porque dice, ahora en este momento, ustedes saben que un día antes en el mundo católico estamos conmemorando el miércoles de ceniza, el día 5. El día 5 se conmemoró, ¿verdad? Bueno, un día antes se hace un carnaval. Este carnaval Mardi Gras básicamente es como el carnaval del exceso de la carne antes de empezarte a portar bien durante 40 días. Y en diferentes partes del mundo se aplica un carnaval y todo el mundo se disfraza. Bueno, de ahí se inspiraron algunos de los críticos de Macron para sacar estas imágenes y decir, oye, pues si estos son los militares que van a venir a enfrentarnos en Ucrania, pues seguramente sí nos van a derrotar. Pero esto, claro, lo hacen en torno de burla. Dice el medio ruso RT, Macron anuncia debate sobre uso de paraguas nuclear para proteger a Europa,
París tiene un estatus especial en la defensa del viejo continente, declaró Macron. Macron está bastante ardido porque lo sacaron de África y lo sustituyeron los africanos con Rusia. Dice el medio ruso RT, el presidente de Francia, Macron, anunció este miércoles que planea abrir un estratégico debate sobre la protección de Europa con armas nucleares francesas. Respondiendo al llamamiento histórico del futuro canciller alemán Friedrich Merz, ha decidido abrir un debate estratégico sobre la protección de nuestros aliados en el continente europeo mediante nuestra fuerza de disuasión. Y ojo con este dato, porque en realidad el meollo del asunto está acá. ¿Será posible esto? ¿Será posible esto? El despliegue de fuerzas nucleares en Alemania, si en este momento los gobiernos europeos no permiten que las empresas armamentistas de Europa compartan secretos industriales con otras empresas europeas que se dedican también al tema de las armas, es decir, si es tal el nivel de desconfianza que se tienen, que nuevamente surge la pregunta de hasta dónde, ojo con ese dato, hasta dónde realmente tiene la capacidad Europa de reunirse, de juntarse y de pelear con una unión verdaderamente seria. Ese es el tema. Entonces, me parece que Macron está, pues literalmente, muy provocador. Eso también podría ser el adjetivo provocador, intentando apelar a la unidad europea, a la identidad europea, pero que intereses en Europa de seguir peleando con Rusia, pues se remoralicen cuando efectivamente Francia es uno de los dos países europeos que tienen armas nucleares. Por ahí alguien me pregunta, profesor, ¿cómo así de que presidentes de Alemania y de canciller de Alemania y de Francia anteriormente dijeron que que estaban armando a Ucrania? ¿Cómo crees? Si Rusia es malvado, si los rusos son los malos, los rusos son los que hacen todo mal. Bueno, miren, déjenme les comparto esto que aparece en pantalla. Me voy a hacer más chiquito para que alcance a ser bien claro. Esto fue lo que le dijo Angela Merkel, quien fuera canciller durante 17 años. Esto fue lo que declarara y que saliera publicado en espacios como The Bild, Der Spiegel, que son medios alemanes muy famosos, de mucho alcance. En el 2014, los acuerdos de Minsk fue un intento para darle tiempo a Ucrania. Ucrania utilizó este tiempo para hacerse más fuerte, como lo puedes ver ahora. La Ucrania del 2014 y 15 no es la Ucrania de hoy. Entonces, Putin dijo que se sentía muy decepcionado de Angela Merkel porque en realidad nunca tuvieron la intención de cumplir, solo de ganar tiempo. Y, ojo, el expresidente francés con el que empezaron los acuerdos de Minsk fue presidente de Francia entre 2012 y 2017, dijo, sí, Angela Merkel está en lo correcto. Desde 2014, Ucrania se ha fortalecido su postura militar y el mérito es de los acuerdos de Minsk que le dieron a Ucrania esa oportunidad. O sea que ahí está, no es ningún invento. Estas personas, tanto Angela Merkel como que coincidió en la presidencia con este señor que ven ustedes en pantalla, François Hollande, sí reconocieron que en efecto le habían ayudado a Ucrania a ganar tiempo, pero que nunca tuvieron la intención de cumplir con esos acuerdos. Y hoy Macron, ya lo escucharon ustedes en el video, salió muy bravo a decir, no se puede confiar en Putin.
¿Cómo se va a poder confiar en Putin? ¿Cómo se va a poder confiar en Putin si Putin no respetó los acuerdos de Minsk? Por eso no podemos permitir que Ucrania sea derrotada. Bueno, pues no solamente no lo has podido impedir que sea derrotada, es que realmente Macron tiene en este momento la credibilidad que tiene un priista en México y tiene la credibilidad que tiene alguien del partido Arena en El Salvador o la credibilidad de Gabriel Boric cuando se dice que es un izquierdista. Dice nuevamente el señor Pedro García Bilbao, Macron no es que se haya vuelto loco, debe ser otra la patología. Su grito de Rusia es culpable de todos los males es un delirio antirruso, es irreal. Con sus palabras, la guerra con Rusia es casi una necesidad, es trágico. Esto no lleva a nada bueno. Y el diario británico The Telegraph básicamente dice, el escudo nuclear francés podría extenderse por toda Europa. Aviones de combate con armas nucleares podrían ser enviados a Alemania mientras Emmanuel Macron discute la defensa de Ucrania con Donald Trump. Y bueno, básicamente retoman esta falsa idea de Francia está dispuesta a utilizar sus armas nucleares para extender un escudo nuclear por toda Europa porque Rusia no se detendrá en Ucrania. Es pues el cuento de nunca acabar con esta gente y me parece que sí ven más esto como una necesidad personal de reivindicarse ante un catastrófico gobierno en su propio país y ante el creciente repudio de cada vez más y más sectores de la sociedad francesa. Oigan, eso de que no se bañen es broma, ¿eh? Yo sé que por lo menos una vez a la semana sí lo hacen, discúlpenme. Pues hasta aquí yo dejo mi participación, mi reflexión, esperando que haya sido de su agrado. Si lo logramos, apóyenos con su poderoso me gusta, ayúdenos a compartir la reflexión para que llegue a más personas, suscríbanse al canal de Tu Profe de RI y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos pues al aire. Gracias, Pelunante, gracias, Infame Mitotero, por apoyarnos en la moderación del chat. Gracias a mi bellísima esposa que hace un trabajo enorme detrás de cámaras para mantener a flote este espacio educativo. Por cierto, mención especial, gracias a las personas que nos apoyan a través de PayPal, porque gracias a ustedes nos podemos dedicar también a trabajar de tiempo completo en esto de buscar información, contrastar la información, sistematizarla y presentárselas desglosadas en los términos más sencillos posibles. Gracias por su confianza. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de Rey. Muy buen día.